Manuel Mujica Laínez. Este es un nombre bien importante de la literatura argentina. De este escritor, la primera persona que me habló fue el maestro Borges. Borges me dijo, hablando de Mujica, que era como un viejo hidalgo virreinal. Efectivamente, el personaje, cuando llegó a Madrid, estuve a recibirle en el aeropuerto, nos conocimos enseguida, empezamos a conversar y ciertamente era como si nos encontráramos con un hombre de otro país, de otro paisaje, de otro planeta. Estos dos versos últimos, que han sido muy comentados, alguna vez tuvimos una patria, ¿recuerdas? Y los dos la perdimos, son porque tanto Jorge Borges como yo hemos sido los dos muy antiperonistas y los dos sufrimos mucho durante el peronismo. Él estaba enamorado de España, de lo español, y luego se quedó largo tiempo entre nosotros después de esta comparecencia ante los espectadores de la televisión española. Le gustaba muchísimo la música, le encantaban los conciertos, escribió una ópera que se llama Bomarzo. Era ese viejo hidalgo virreinal del que me hablara Borges. Creo que va a ser un personaje muy atractivo para todos ustedes y que para mí va a ser también, aunque un tanto triste, porque él ya no está ni lo podemos encontrar de nuevo, para un diálogo de esos que él sabía enhebrar con una riqueza pictórica. Su palabra se convertía en la paleta de un pintor y nos iba describiendo paisajes, actitudes, gentes, hechos. ¿Qué es lo que hace feliz a Mujica Laínez? Una conversación como esta. Muchísimas gracias. Vamos pues a invitarles a disfrutar de una larga conversación con este extraordinario ingenio de las letras argentinas, don Manuel Mujica Laínez, y recuerden que podrán tenerlo para siempre en sus hogares con la videoteca de la memoria literaria. Bien, este es el gran Manucho, el hombre que alcanzó resonancia universal, y van ustedes a saber tantas cosas de él que les va a encantar y les va además a deleitar con algunas pinceladas de su ironía, que es de las más afiladas que he llegado a conocer en mi vida. Manucho. No hay que decir que están ustedes viendo uno de los más famosos cuadros del Greco, El entierro del conde de Orgaz. Inspirándose en este cuadro, Manuel Mujica Laínez, uno de los grandes narradores latinoamericanos, uno de los clásicos de las letras argentinas, escribió un libro denominado El laberinto y publicado en el año 1974, que es la autobiografía de ese niño que ven ustedes ahí, Ginés de Silva, niño pintado por el Greco, y donde se reproduce y se reconstruye con una fidelidad minuciosa toda la época, en un libro que, como hemos dicho, se llama El laberinto, que tenemos aquí a nuestro lado cuando estamos dando nuestra bienvenida al señor Mujica Laínez, con el que nos complace muchísimo tener la oportunidad de conversar ahora. Mujica Laínez, a quien todos sus amigos y todos sus parientes conocen por Manucho, que es como cariñosamente se le llama, y que nos ha rogado que le hablemos de tú, porque a él le gusta sentirse siempre tratado de este modo. Se ha dicho de Mujica Laínez que es el hombre que posee una de las prosas más refinadas, en las que alternan y aparecen elementos que pudiéramos denominar clásicos dentro de su estilo, que son la ironía, la ternura, el poder de evocación, una erudición o sabiduría que jamás pesa, un análisis profundo de los sentimientos y una rara convivencia de la realidad con la fantasía y sobre todo con el mundo de lo sobrenatural.
La familia de Manuel Mujica Laínez es una familia de ilustre linaje entroncada con los notables de la Argentina e incluso con el fundador de Buenos Aires. Si no estamos mal informados, el padre de Manucho, que fue Manucho antes que él, era abogado y ministro de gobierno en la provincia de Buenos Aires. La familia de los Mujica era una familia de ricos terratenientes que poseían grandes cantidades de campos, de terrenos, de saladeros. Y que perdieron, y que perdieron, y que perdieron, por supuesto. Que fueron perdiendo, como parece ser el sino de todos los ricos de otro tiempo. Bueno. En cuanto a la madre, de familia no menos ilustre, era una dama de extraordinaria ironía, sensibilidad y agudeza, de la que heredó, un poco también como de su abuela, el bagaje cultural de la estirpe y la afición por las letras. Eran dos familias muy distintas. Mi familia, las dos están ahí desde el tiempo de nuestros virreyes. Mi familia paterna es una familia, como ha dicho usted, sí, de terratenientes, es decir, de gente que tuvo mucho que ver con el campo, con los saladeros, con todo eso. Muy, muy argentina, de origen vasco, por supuesto. Y la familia de Laínez, en cambio, es una familia muy ciudadana y muy dada a las letras, y en que ha habido muchos coleccionistas y gente vinculada con el arte y demás. Yo soy el resultado de esas dos familias, las cuales ambas perdieron todo, menos eso que usted ha tenido el buen gusto de llamar el ingenio. Todo lo demás se ha ido y se ha ido. Lo que yo he escrito es precisamente sobre eso, sobre lo que se fue, sobre lo que se nos fue. Hay una cosa que debemos de ponernos de acuerdo a partir de este momento, y es que... si nos decimos de tú. Si nos decimos de tú, no nos decimos de usted. Bueno, tú nos dices de tú y yo te contesto de tú. Bueno, de acuerdo, muchas gracias. La madre de Manucho ha influido de una manera directísima acerca de nuestro escritor, y en realidad ha sido una persona que ha estado cerquísima de él porque la ha perdido relativamente hace muy poco tiempo. Hace muy poco. Hace 1 año y medio tenía ella 91 años. He vivido siempre con ella. Aún casados, siempre seguimos viviendo juntos. Creo que una de las cosas que contaba Manucho en sus primeros libros o en confesiones a periodistas era que uno de los recuerdos infantiles que tenía era el centelleo de los anillos de la madre. ¿Has leído eso, eh? Sí. Qué astuto eres. En verdad, el primer recuerdo que yo tengo de infancia en mi casa natal es ese. Es el brillo de las sortijas de mi madre, que eran muy grandes, como se usaban entonces. Yo nací el año 1910. Ese es uno de los recuerdos. Y el otro es el color de las glicinas. Había en esa casa una enredadera de glicinas, y yo, que dejé esa casa cuando tenía menos de 2 años, recuerdo, sí, ese brillo lila en la pared, y recuerdo el brillo de las sortijas de mi madre alrededor mío. Eso es lo primero que yo conservo en la memoria. Las mujeres de la familia han estado siempre muy cerca de él, y no solamente la abuela y la madre, sino que también había 3 tías. Mis tías, eran 4. Sí, todas estas mujeres vivieron dedicadas a mí, porque en mí se dio el caso de un chico que nació luego de otro, que fue mi hermano mayor, que murió cuando tenía 1 año y medio. Yo nací poco tiempo después de la muerte de él, y entonces era muy esperado. Y además, a la edad de 5 años, tuve una desgracia grande. Me caí dentro de un gran tacho lleno de agua hirviendo. Me quemé la mitad del cuerpo. Y estuve 1 año entero en cama. Y muy enfermo, por supuesto, y los ojos, y el oído, y qué sé yo. Y entonces fui terriblemente mimado. Tenían que salvarme, tenían que cuidarme. Y aquellas curaciones que eran atroces. Y para distraerme de esas desgracias, me contaban cuentos. Me contaban cuentos
los cuentos tradicionales, pero también me contaban los cuentos de nuestra familia, que era una familia llena de cuentos y llena de leyendas y llena de sucesos y de extravagancias. Y todo eso me fue nutriendo desde entonces. Y sin saberlo yo, eso era lo que iba a hacer de mí un escritor más tarde. Las tías Laínez eran mujeres muy cultas. Eran mujeres muy cultas y muy distintas entre sí. Había la mayor, que era mi madrina, que murió, bueno, cuando yo era un chico de 13 años, y que ella era la menos brillante, pero era la más buena, quizá por eso mismo. Luego había la que era dada a las genealogías. Era mi tía, todas solteronas. Era mi tía que toda su vida, desde la edad de 20 años y murió muy vieja, vivió haciendo unos cuadernos de genealogías de reyes de Europa. Cuadernos infinitos que yo he heredado después de su muerte, pero como no he heredado la clave que sirve para manejarlos y para pasar de un cuaderno al otro y entenderse en medio de todos esos Habsburgos, están ahí como si fuesen un gran osario de reyes, pero inútil. Yo siempre revuelvo cajones a ver si encuentro esa clave. Esa era la tía Pepita. Después venía mi tía Ana María, que se interesaba mucho por las religiones extrañas, por las religiones orientales. Vivía buscando libros hindúes y cosas así. Y por último estaba mi tía Marta, que era la menor, que en aquella época era la menos interesante, en verdad, etc. Pero que era la dada a la literatura más, la que sabía mucho sobre los romances viejos, y mucho sobre los simbolistas franceses, y mucho sobre los trovadores franceses, y todo eso. Es la única que vive. Vive conmigo todavía, allá lejos, donde yo vivo, en el centro de la Argentina. Y luego estaba mi abuela, que era un personaje muy curioso. Era una mujer que en esa época hablaba inglés como un inglés, cosa que era muy rara en la Argentina, que una mujer sobre todo, y hablaba francés admirablemente. Tenía una cama gigantesca, en verdad gigantesca, china, que yo mucho más tarde supe que era. Yo creía de chico que eso era una cama. No era una cama, era un kiosco. Mucho después en Pekín, andando por jardines, yo vi de esos kioscos. Son unos kioscos en que los chinos toman el té, o tomaban el té, son del siglo XVIII. Y un tío abuelo mío, que tenía no sé qué negocios con chinos y qué sé yo qué, recibió en pago unas sedas, que parece que eran divinas, que le dio a su mujer. Y ese aparato, que probablemente para sacárselo de encima, se lo dio a su cuñada, que era mi abuela. Y ese extrañísimo kiosco, que cuando yo era chico estaba en el centro de un inmenso cuarto redondo, en el cual se entraba, tenía puertas y ventanas. Mi abuela estaba ahí adentro. Era todo de unas maderas claras, con figuras de marfil, con infinitas figuras de marfil. Entonces uno entraba ahí, se sentaba en una silla de paja, y ahí era donde mi abuela me contaba los cuentos, ahí adentro. Era muy mágico. Y era una mujer que había sido divina, no linda, sino divina. Fue famosa por eso. Qué bonita evocación la que nos ha ofrecido Manuel Mujica Laínez de estas muy verdadera. Personas tan entrañablemente ligadas a toda su vida y que han influido decisivamente en lo que él había de ser después. ¿Sí? Por cierto, me contaron una cosa que no sé hasta qué punto roza los límites de la indiscreción, Manucho, y es que las tías en los últimos tiempos vivían con unas ciertas estrecheces económicas, muy grandes. Pero no renunciaban a abrir una vez a la semana sus salones para recibir a la gente. ¿Ah, te han contado eso? Sí. Sacaban las grandes mantelerías, yo creo que era el único hermosas. día que ellas comían por semana. Ellas hacían ese gran almuerzo
al que yo les llevaba siempre gente, y entonces sí, ahí iban las porcelanas y todo lo que quedaba. Y como yo tenía mucho que ver con el periodismo y todo eso, conocía a la gente que pasaba por Buenos Aires y se los llevaba. Y entonces, invariablemente, una vez por semana había ese almuerzo verdaderamente triunfal de las tías. Y luego el resto de la semana desaparecían. Yo creo que comían en la cama. Así, una cosa así. Eran unas mujeres admirables. Aparte de ese recuerdo de la quemadura producida jugando en la terraza al caer sobre el agua hirviendo, creo que hay un recuerdo parecido, pero a la inversa, que es el de que para que perdiera el miedo al agua, lo ataron una vez con una soga por la cintura y lo dejaron caer en una piscina de agua helada. Sí. ¿Dónde has leído? Ah, eso está en Cécil. En Cécil está. Eso está en Cécil, que es un libro traidor. Del que hablaremos después. Sí, sí. Mi padre deseaba mucho que yo supiera nadar. Entonces, cuando me llevaban a Mar del Plata, que es nuestra gran playa, etcétera, de muy niño, de chico de 6 años, así, me llevaban a una piscina donde había un hombre que nos enseñaba, pero no aprendíamos nada. Eso enfureció a mi padre, que entonces en Buenos Aires me hacía ir a una piscina cubierta que había, donde un hombre, una especie de bárbaro, nos enseñaba a nadar, atándonos una soga alrededor de la cintura y tirándonos ahí en esa agua helada. Y ahí uno manoteaba como podía, por eso es que yo sí nado como un perro, nado como perro, como aprendí ahí. Es decir, para salvarme la vida. ¿Qué otros recuerdos infantiles más o menos aflorarían a tu memoria ahora? Infantiles. De esos años primeros. Bueno, me acuerdo, sí, de mi primera obra literaria. Mi primera obra literaria. Se sabe que yo tenía 6 años, sí, 6 años, porque fue entonces que nos mudamos de esa casa. Era una casa que quedaba en Buenos Aires, en pleno centro, en la calle Maipú. Y mi madre escribía teatro. Escribía en francés, escribía en español. Escribió una pieza que le elogió Benavente. Yo tengo la carta de Benavente a ella. Y bueno, escribía teatro y yo, que era un chiquito, la oía leer teatro y leer los distintos personajes y tal y cual. Y eso me impresionaba mucho. Y una noche hubo ahí una comida en que iban, bueno, varias amigas de casa, no sé, a comer. Y mi hermano menor, mi único hermano, que tiene 2 años menos que yo, y yo, es decir, yo tenía 6 y él tenía 4, estábamos, por supuesto no participábamos de esa comida, hubiera sido un horror, estábamos arriba y a través de la baranda del hall veíamos entrar a la gente y tal. Y nos metieron en cama y nos llevaron la comida a la cama. Y entonces nos trajeron la noticia de que una señora, de las que estaban en la mesa, una solterona, que era una mujer muy ridícula, de la cual siempre nos reíamos, se había enfermado durante la comida porque había unas mollejas. ¿Se dice mollejas acá? Sí, sí. Bueno, unas mollejas, que le habían caído mal. Y eso nos hizo una gracia enorme. Y entonces yo inmediatamente tomé un lápiz y un papel y escribí una pieza de teatro. A la que pertenece, si no estoy mal informado, estos versos. Sirva la sopa, Adela, está caliente que pela. Es lo único que se ha salvado en la memoria. Sirva la comida, Adela. La comida. Está caliente que pela, contesta Adela. Pero lo curioso es que yo escribiese, bueno, teatro, que nunca más he podido hacerlo, por más que lo he intentado, y luego que escribiese en verso que lo hiciese, y en verso bien medido, Y lo otro que recuerdo es que había indicaciones. Por ejemplo, decía tal cosa, entre paréntesis, señalando la lámpara, o tal, que era lo que yo le había oído leer a mi madre. Bueno, eso fueron mis comienzos literarios. Vienen luego los estudios en París y Londres. En París y Londres, eso es desde los 13
más o menos hasta los 17 años. Mi padre, que era mucho mayor que mi madre, que casi hubiera podido ser mi abuelo, resolvió llevarnos a París. Yo creo que entre otras razones porque en aquella época era más barato vivir en París que en Buenos Aires. Esa es una de las razones. Después, por supuesto, está la educación. Mi padre era un hombre, ¿cómo explicarte? Era un clubman. Era un hombre que vivía en el club más elegante de Buenos Aires. Tenía ahí sus roperos, su ropa. Él había sido un solterón, se había casado, creo que tenía 36 años cuando se casó, y siguió siendo una especie de solterón siempre. A nosotros nos quería, pero a cierta distancia. Y bueno, nos llevó a París, nos puso a pupilo en el colegio, a mi hermano y a mí. Y ahí, sí, esos años fueron muy útiles para mí, porque ahí aprendí casi todo lo que sé, en verdad. Lo poco que sé de verdadero, lo he aprendido ahí en París, es decir, los clásicos franceses, el poco latín que sé, todo eso viene de ahí. En Londres ya no fue lo mismo. En Londres tuvimos un tutor, vivíamos en casa del tutor. Vivimos un poco menos de un año. Pero eso nos sirvió, aprendimos los idiomas muy bien. De tal manera que hasta escribiste poemas y ensayos en francés. En francés, yo escribía en francés como escribo en español, sí, en una época. Yo me pregunto si ahora podría, yo creo que sí, con algún esfuerzo. Inclusive se nos produjo la disyuntiva de que yo fuese, con el andar del tiempo, un escritor francés, en vez de un escritor de nuestra lengua. Porque cuando yo tenía cerca de 17 años, mi padre nos convocó y nos dijo, bueno, ahora podríamos volver a la Argentina. Yo no quiero asumir la responsabilidad del futuro de ustedes. Si uno de ustedes decide que nos vayamos a la Argentina, nos iremos. Si los dos dicen que nos quedemos aquí, nos quedaremos. Yo, que era el mayor, le dije, yo pienso que yo voy a ser un escritor. Y estoy muy bien acá, y escribo muy bien acá. Tengo muchos amigos y mi vida. ¿Para qué nos vamos a ir a la Argentina a empezar a descubrir aquello? En cambio mi hermano dijo, no, vayámonos, y por supuesto nos fuimos. La consecuencia fue que mi hermano hace 26 años que vive en los Estados Unidos, donde es periodista en la United Press, vivió antes un año entero en el Japón, vivió otra vez anterior en los Estados Unidos. En la Argentina ha vivido muy poco, pero a mí me hizo fondear allá. Y no me quejo, no me ha ido mal. La vuelta a la Argentina fue en 1928, allí se termina el bachillerato, se empieza a estudiar Derecho, se abandona Derecho en el año 32. Sí, yo no tenía ninguna vocación, absolutamente ninguna vocación. Mi padre era abogado, mi abuelo Laínez era abogado, todos creían de buena fe que si uno no era abogado era un fracasado, que no podía andar. Yo creo que mi padre murió pensando que yo era un fracasado porque yo dejé la carrera de Derecho. A mi vez pienso con horror que si yo me hubiese recibido de abogado, estaría ahora con un portafolio debajo del brazo, andando de los tribunales a tal, y un horror. De manera que en el 32 se cuelga la carrera y empieza la vida periodística en La Nación. En La Nación. Entré en el diario La Nación, el diario de la familia Mitre, porque me unía amistad a uno de los Mitre y él me ofreció entrar. Entré por la puerta más pequeña y más modesta y más tonta, pero entré. Yo lo que quería era entrar. Entonces me dijeron, lo único que hay es que tú entres a escribir notas de sociedad. Yo escribo cualquier cosa, dije, con tal de estar ahí. Entonces me hicieron entrar ahí en esa oficina y durante 3 días, me acuerdo muy bien, yo tenía 21 años. Durante 3 días yo llamaba por teléfono y preguntaba, señora, ¿y se van ustedes a Mar del Plata o no se van ustedes a Mar del Plata?
Señora, ¿y quiénes van a ir a comer a su casa el jueves? Me han dicho que hay una comida, deme los nombres. Señora, ¿y cómo sigue usted? ¿Y tuvieron el chiquito y ya nació? Bueno, eso 3 días. Al cuarto día, cuando yo no daba más de eso, no daba más, se me ocurrió escribir un suelto. Se lo llevé al jefe de los editoriales, que era un hombre tremendamente severo, y cuya puerta la gente no osaba cruzar, pero me atreví a entrar ahí. Era un hombre que tenía un quiste acá, decían que se lo ponía acá para escribir. Era un hombre terrible, terrible. Y este hombre me recibió y me dijo, ¿qué quiere usted? Ve usted, yo he escrito esto, en fin. Bueno, déjelo usted ahí. Y después me mandó la prueba, yo ya lo vi impreso, cosa que me impresionó mucho. Y me dio una lección, mi primera lección de periodismo. Yo no sé si esto se debe contar, bueno, lo cuento. Me enseñó este hombre que hay que tener mucho cuidado con los títulos cuando se hace un artículo. Yo en mi inocencia le había puesto de título a ese suelto El culto de las vacas. Tú puedes imaginar la errata con que él me lo mandó. Faltaba para que la T. yo, por supuesto, faltaba la T de Toribio. Entonces yo vi aquella cosa. Entonces, por supuesto, agregué aquella T y tal, temblando. Y él me llamó y me dijo, esto es para que usted aprenda que nunca se debe poner un título en que pueda suceder algo así. Y lo publicó. Y lo publicó y desde entonces ya no tuve que hablar más por teléfono a preguntar si la señora estaba enferma, sino que me dediqué a escribir esos sueltitos. Ahí empieza realmente, es el punto de partida de una carrera literaria que había de ser brillantísima y de una carrera periodística igualmente importante. Y que trae, por cierto, del brazo otra cosa que ha sido una constante en la vida de Manucho, que han sido los viajes. Muchísimos viajes. Enviados por la nación a cercano Oriente, Europa, América. Sí, he viajado en todos los medios de locomoción, fuera de estos, claro, que ya me han tomado tarde en la vida y que lo llevan a uno a la luna, pero en los otros sí. Yo he venido a Europa en Zeppelin desde Río de Janeiro, cuando yo tenía 25 años, es decir, hace 42, yo tengo 66, hace 41. Sí, 3 días por el aire en aquel inmenso globo. He viajado en submarino, sumergido, he estado 8 horas debajo del agua. Es una experiencia horrible. Eso fue en el sur de la Argentina, más o menos por la misma época. Y bueno, en avión y tal y cual. Bueno, yo creo que lo del viaje en Zeppelin no lo puede contar mucha gente. No, bueno, no sé. ¿Qué volaba? ¿Unas 300 metros de Volaba altura? 300 metros de altura, que es la altura de la Torre Eiffel. De modo que se veía muy bien todo aquello. Me acuerdo que cuando volábamos sobre el desierto en África, se veían los fortines y las caravanas. Tuvimos 2 experiencias raras, una de ellas trágica. Eso fue en Pernambuco. En Pernambuco el Zeppelin bajó para tomar gas, el helio, ese helio que fue fatal al otro Zeppelin, el del incendio, el Hindenburg. Y como íbamos a estar solo 1 hora ahí, y no se trataba de amarrarlo al mástil, que es una cosa complicada y todo eso, durante esa hora lo mantuvieron entre unos 40 o 50 negros, unas sogas, ¿no?, que se iban turnando y tal, los negritos. Bueno, a la hora y tantos volvimos, nos acomodamos, había 20 pasajeros. Nos acomodamos y entonces dieron la orden de soltar. Soltaron todos y eso sube enseguida 5 metros, 8 metros, 12 metros. Así como es muy lento para bajar. Y hubo uno que no soltó, uno de esos negritos, y quedó ahí balanceado. Nosotros lo veíamos, le tiraron unas escaleras, unas especies de arpones, no daban con él, y el pobre negrito se estrelló. Eso fue en Pernambuco.
Y en Larache, en el Larache español, ahí era donde el Zeppelin arrojaba las bolsas de correspondencia que iban hacia Francia, bueno, no sé, se dividían, porque nosotros íbamos a Alemania. Y entonces ahí había un avioncito que estaba esperando para llevar la parte de correspondencia que iba al otro lado de Europa. Y entonces los tiraban con paracaídas, estas dos bolsas. Había ahí un hombre que era el que se ocupaba de todo, una especie de maître d'hôtel y de ama de llaves y de lo que fuera, que se llamaba Hercubis, que lo estoy viendo, con la cosa nazi, por supuesto, ¿no? Esto es el año 35. Este Hercubis nos dijo, bueno, ustedes van a ver, es interesante como experiencia, porque van a ver que los paracaídas que se van a utilizar son iguales a los paracaídas que tienen ustedes en sus camarotes, que eran unos camarotes pequeñísimos, las cabinas mínimas que tienen ustedes debajo de la cama. Y entonces tiran aquello, se abren los paracaídas y uno se rajó, ¿entiendes? Y vimos que aquella saca de correspondencia que podía haber sido uno de nosotros. Bueno, esa fue la segunda experiencia. Fue como espeluznante. Un poco, sí. Aparte de todos estos vehículos, ha utilizado también como medios de transporte los más antiguos de las más diversas y variadas civilizaciones. Bueno, sí, en China he andado en rickshaw, bueno, en el cochecito, y en Mukden, en Manchuria, asistí a ese punto del globo en que se encuentran el rickshaw y la troika. He andado en troika también, sí. Por otra parte, me cuentan que, a pesar de su fama de hombre aristocrático, de hombre... Tu fama. ¿O estás hablando, no, estoy hablando en general, al pueblo y al clero? Sí. Hablando de tu fama de hombre, en fin, aristocrático, snob, más o menos sofisticado. Todo eso no es cierto. No le tienes ningún asco a andar en los autobuses, en los metros. No, ¿qué? En los autobuses, en los metros y en esa cosa atroz que hay en mi país que se llama los colectivos, donde andas prensado así. Sí. Hay otra cosa que confiesas en uno de tus primeros libros y más tarde también en algunas entrevistas, que es que desde niño tuviste una enorme pasión, un enorme amor por los objetos. Ah, sí, yo creo en los objetos. Más que en los seres humanos. Inclusive más que en los seres humanos, sí. Creo que son más fieles, ¿no? Porque, claro, los seres humanos pueden traicionarte, pero a los objetos los traicionamos nosotros, ¿no? Es decir, nosotros decimos... esta silla es Luis XV cuando sabemos perfectamente que no lo es, y así sucesivamente, y le inventamos una historia en esta silla fulano y tal. No, nosotros somos los que mentimos, los objetos no mienten. Y he pasado la vida reuniendo objetos y... De todas maneras, has hecho siempre una distinción entre esos objetos que te interesan y los otros, los que llamas objetos tontos, que son un poco como los souvenirs, más o menos para el turista gregario. Sí, son horrendos, sí. Esos objetos que ha ido reuniendo a lo largo de los años se han convertido en colecciones realmente impresionantes, muchas de las cuales están ya recogidas en su casa actual en Córdoba, una casa que donde vivo hace 8 años. Que debe ser interesantísima, que está descrita en algunos de los libros, una casa que por otra parte se llama El Paraíso. Se llama El Paraíso, lo cual es una casualidad más de las muchas que se han producido en mi vida y que me hacen tanto pensar en lo sobrenatural, en lo mágico, porque yo publiqué hace muchos años, no recuerdo qué año, pero hace muchos años, cerrando un ciclo de novelas sobre la sociedad porteña, la sociedad de Buenos Aires, publiqué una novela que se intitula Invitados en el Paraíso, y el Paraíso era el nombre de una quinta, y ahora vivo en una quinta que cuando yo la compré se llamaba El Paraíso. Y mi mujer, el apellido de su familia es Alvear, que es una de las familias más antiguas de allá, y la calle donde está El Paraíso se llama Alvear, ¿no? Son casualidades que se dan. Dejando un poco el ritmo cronológico, me gustaría, como sé que eres un magnífico guía para los visitantes del Paraíso, me gustaría hacer una visita rápida por esa casa.
Esa casa en la que, sobre todo en el libro Cecil, se describen algunas salas impresionantes, como la sala de los retratos, con 80 retratos. La sala de los retratos tiene 80 y tantos retratos, sí. Ahora me los quieren quitar, los que me los dieron, por supuesto. Hay desde retratos enormes hasta miniaturas. Son todos los retratos de nuestra familia. Hay algunos muy interesantes. Sobre la chimenea está el retrato de mi tatarabuelo Varela, que era un escritor que fue asesinado en Montevideo por razones políticas y que era un hombre verdaderamente muy hermoso. Yo siempre digo que es una felicidad descender de él porque queda tan bien sobre la chimenea, porque podría haber descendido de alguno otro de nuestros próceres, que hay algunos que parecen monos, y hubiera tenido el mono ahí sobre la chimenea. Pues no, me ha tocado ese, por suerte. Sobre una de las chimeneas, porque son 6 las chimeneas de la casa. Son ¿no? 7. 7 ahora. 7 chimeneas. Esa casa está ubicada en un parque de 7 hectáreas, en el cual hay 7 casas, y costó 7 millones de pesos. Hasta hace poco se podía decir hace 7 años, ahora son hace 8 años. Y tiene 7 chimeneas, como ha quedado dicho. Y tiene 7 chimeneas. Hay piezas enormes que están llenas de recuerdos arqueológicos, de ídolos incaicos, de cerámicas precolombinas. Yo he estado, he ido al Perú 2 veces, he ido 2 veces al Ecuador, que es de donde uno trae esas cosas así tan misteriosas. Y después, cuando hice aquel viaje a Oriente, siendo muy joven, formando parte de una misión económica en la que yo iba como periodista, era un muchacho periodista que hablaba en inglés, como aquella era una embajada, y estuvimos en Oriente 6 meses, como aquella era una embajada y eso estaba por encima de las aduanas, y era una época en que el dinero argentino era espléndido y el dinero chino estaba por el suelo. Eso era antes de la China actual, por supuesto. Pekín estaba en manos de los japoneses cuando yo estuve. Volví a la Argentina con 17 cajones grandes, llenos de cosas. Muchas que me habían regalado los japoneses, que son tan regaladores, y y que todo no era bonito. Pero en fin, había de todo ahí, había de todo. Pero había cosas estupendas. Y muchas me han quedado y han pasado los años que van del año 40 ahora. Me contaron que entre esas cosas había una estela funeraria con una inscripción. Ah, sí. Un tanto estremecedora, ¿no? Sí, eso lo compré en Manchuria, en Mukden, en un templo. Estaba tirado en el suelo. Y es grande así, más o menos, ¿eh? Será poco más de 1 metro, no sé. Y de piedra gris. Es una figura de Buda sentada sobre una especie de pajarraco. Y alrededor hay esos que llaman los bodhisattvas, que son esos ángeles, ¿no? del budismo. Cuando cuando hicimos esa parte del viaje, los japoneses que nos llevaban, nos rogaron que no comprásemos nada pesado. Porque, claro, teníamos que pasar de un tren al otro y tal, entonces andaban con unas valijitas nomás. Pero yo cuando vi esa estela tirada ahí en un patio, me fasciné, en verdad. Y entonces me volví solo, después que todos se fueron al hotel, me volví solo. Y había ahí un bonzo, y bueno, y más o menos nos entendimos, y la compré por nada. Me veo volviendo al hotel en 2 rickshaws. Yo en uno, el hombre llevándome, y en el otro, y el horror de los japoneses cuando llegó eso. Y yo dije, si no viaja conmigo esta piedra, yo me vuelvo a Tokio. Y me acuerdo del resto del viaje que seguíamos andando y detrás siempre iban 2 japoneses llevando aquel cajón. Bueno, cuando volvimos a Tokio y lo abrieron, yo vi que tenía una inscripción detrás. Entonces con un papel y un lápiz saqué la inscripción. Había conocido en el Museo Imperial a un viejito que era un arqueólogo
y le llevé la inscripción para pedirle que me la tradujera. Y él, bueno, me pidió unos días, volví a buscarlo. La inscripción dice lo siguiente: que nadie ose tocar esta piedra en forma de Buda que hice a la memoria de mi madre en el segundo mes de primavera de tal y cual de la dinastía Taihua. Eso es lo que da la época, es el siglo XII, porque sobre él caerá mi maldición. Ah, diablo. Pues ya estoy maldito, desde el siglo XII además, maldito, ¿qué tal? Pero el viejito me dijo, no, no es sobre usted que recae esa maldición. Fíjese usted que esa piedra ha sido arrancada. Fíjese que está rota abajo, en efecto, la base tiene una rotura así. Ese sí, quién sabe cómo le habrá ido, pero a mí no me ha ido mal, no me ha ido mal. Está puesto sobre una de las chimeneas en el comedor. La biblioteca creo que es enorme. Bueno, no es enorme, hay 20.000 libros. Hay 20.000 libros, lo que sí está muy bien clasificado, se sabe en dónde está cada uno de los 20.000 libros, sin que haya un fichero, porque están puestos por temas, pero como en las librerías, están por orden alfabético, entonces uno encuentra las cosas. Hay ejemplares, creo, muy importantes. Bueno, no especialmente. Hay cosas raras, sí, que me han regalado, o que han caído en mis... o que he heredado. Ya te digo que en mi familia había, hay más de, no sé, hay 150 años de escritores, y entonces los libros se han pasado de mano en mano, y los manuscritos. Hay un manuscrito muy raro, es creo que es la primera y la segunda parte de la Amadís de Gaula, el manuscrito de la traducción al francés de la Amadís de Gaula, hecho en 1540. Eso lo tengo, es una cosa muy rara. También me hablaron de un libro que es como una invocación al diablo. Tengo muchos libros de demonología, pero tengo uno especialmente raro de demonología, que es un libro hecho por el astrólogo de Carlos V, que se llamaba Henry Cornelius Agrippa. Y este ejemplar es especialmente extraño porque perteneció a un personaje del siglo XIX que se llamaba Stanislas de Guaita, creo que era italiano, sí, pero vivió siempre en París, que era un mago y que parece que era un personaje que se las traía. Y faltan en el libro, faltaban en esa edición las páginas de la invocación al diablo, y están copiadas por él, con su letrita muy minuciosa, por este Guaita que te digo, que está el ex libris de él y la firma de él. Ese es un libro rarísimo. Hay en esa casa una sala de mamá. Hay una sala de mamá que ya no es más sala de mamá, porque desde que murió mamá, yo subí la biblioteca que estaba antes en la planta más baja. Entonces, en lo que era el dormitorio de mi madre y en lo que era la salita de ella, yo distribuí toda esa biblioteca. Y luego están las estatuas. Están las estatuas. Está la estatua de Aquiles, que es una estatua muy, muy hermosa, que era de mi suegro. Yo creo que mi suegro la compró en París, por allá por el año 1916, una cosa así, para el jardín de su casa, que es ahora la Embajada de Italia en Buenos Aires. Cuando vendió su casa a los italianos, se la llevó a su casa, que queda muy cerca de esa embajada. Y luego que él murió, y que murió la señora, mi suegra, y que se distribuyeron las cosas, yo me acordé de esa estatua que estaba en el jardín y que siempre me había atraído mucho. Es Aquiles en el país de las mujeres, Aquiles en la isla de Esquiros. Yo estaba en Esquiros, y entonces la pedí y la llevaron allá con un trabajo atroz, la llevaron al paraíso y la colocaron en el bosque, porque aquello no es parque, es un bosque, es el bosque de la Bella Durmiente. Y ahí estaba. Y desgraciadamente los muchachones de por ahí, supongo yo, en uno de mis viajes,
le rompieron la nariz, le rompieron el penacho y tal. Entonces la saqué de ahí, la llevé junto a la casa, a un patio. Ahora le han hecho la nariz de nuevo y tal. Y fíjate que yo esa estatua la he visto en Versalles, está en el parque, en el tapiz verde de Versalles está la estatua igualita. Y por esa de Versalles ha pasado la Revolución Francesa y sigue intacta. Y la mía, en 3 años de las sierras de Córdoba, Argentina, perdió la nariz, perdió el penacho. Pero ahora está bien, le han hecho la cirugía estética. Está firmada y con fecha, ¿no? Está firmada y con fecha, es de fin del siglo XVII, es Luis XIV, es de la época de Luis XIV. Bien, hemos paseado un poco por esa hermosa casa del paraíso. Empieza en el campo de la poesía Manucho por traducir 50 sonetos de Shakespeare. Sí. Hace más tarde crítica de arte durante mucho tiempo. Te voy a decir por qué los hice. Sí. Y eso que no me gusta hablar de política, ¿eh? Pero los hice en una época difícil de nuestro país. En el primer gobierno de Perón, los hice para olvidarme de Perón. De mañana yo traducía los sonetos de Shakespeare, que son difíciles de traducir. Y entonces me olvidaba por completo de lo que estaba sucediendo y tal y cual, y llegué a traducir 50 sonetos. Son 150 y tantos. Ojalá pueda terminar algún día eso. Aunque después iremos pasando revista a la obra, un poco por orden, me gustaría ir así y refiriendo cosas que yo sé y que quedan un poco como descolgadas de la personalidad del escritor y que están más dentro de la humanidad de Manucho. Por ejemplo, me contaron que has escrito letras para tangos. He escrito, sí, pero todos escribimos. Hace algunos años se le ocurrió, no me acuerdo cómo se llama este hombre, bueno, un fulano de tal, se le ocurrió hacer que los escritores hiciésemos letras para tangos. Y me acuerdo que Borges hizo una milonga, Sábato hizo un tango, Girri, que es un poeta tan hermético, hizo Leopoldo Marechal, hizo no sé, eran 12 o 14, hicimos letras para tangos, es lo único que he hecho para... Pero he hecho también canciones para Palito Ortega. No, sí, bueno, Palito Ortega le puso música una vez, sí, a una canción que me habían encargado para la inauguración de una boate o no sé qué. Pero ahora he hecho la letra de una canción para una muchacha que se llama Graciela Yuste, que tiene enorme talento, tanto talento, que fue a Tokio hace poco representando, creo yo, que a la América del Sur. Fue a un gran festival de la canción popular. Y le hice una letra que parece que tiene mucho éxito, por lo que me ha dicho ella, y pocos días antes de salir yo de Buenos Aires para acá, estaba grabándola para hacer el disco. Me habían hablado muchísimo de tu monóculo, que veo que llevas, aunque casi nunca lo usas. Sí, lo uso en el Prado, por ejemplo, en el Museo del Prado, lo he usado todo el tiempo, porque es para mirar de lejos. Ahora te veo por primera vez y veo que tu cara brilla mucho. Sí, es la luz. Es la luz. Y me han hablado de tus anillos, de tus bastones. He perdido el más importante, hace poco. Tenía un anillo redondo importantísimo que me habían regalado entre 27 amigos y lo he perdido hace menos de 2 meses en el Paraíso, que era el perfil de Shakespeare en una ágata. Lo he perdido, no sé cómo. Y la colección de bastones creo que es importante. Tengo bastones, sí. Otra cosa que no es muy sabida es que también me dicen, yo no sé si esto es cierto, que posaste como modelo para una revista norteamericana, sí, en compañía de la esposa del hijo de Hitchcock. Sí, es cierto, es cierto. Cuando yo fui a estrenar Bomarzo, me parece. Sí, la ópera. En New York. Sí, en New York. En New York. Porque Bomarzo en ópera se estrenó en Washington y al año siguiente se dio en New York. Y entonces en una gran revista, yo no sé, una de las más importantes,
hacían un número dedicado a la América Latina y nos pidieron a varios que estábamos ahí en Nueva York que posáramos con estas modelos. Y la mía era así, la nuera de Hitchcock, que era una mujer espléndida, espléndida. Ahí sucedió, me acuerdo, una cosa divertida. Antes de que empezáramos a posar, que éramos varios que fuimos, sucedió que era un gran estudio de un fotógrafo importantísimo, de ellos, los más importantes de Nueva York, y había una muchacha que tenía que posar con un tapado, un abrigo. Y bueno, ella fue, descolgó el abrigo, se lo puso y le sacaron 100 fotografías, tú sabes, estilo blow up, todo el tiempo, chac, 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 chac. Y cuando le habían sacado 50 o 60 fotografías, se dieron cuenta de que ese abrigo era el abrigo de una de las secretarias de ahí, que lo había dejado colgado en una percha y que había que volver a empezar. Eso fue antes de que posáramos nosotros. Me dicen también que has confesado algunas veces a tus íntimos que las mejores ideas de libros, las mejores tramas, se te han ocurrido mientras te afeitabas. Eso puede ser. Puedo haberlo dicho, sí. Digo muchas mentiras. Puedo haberlo dicho. La gente habla también del humor, del sentido enorme del humor que tienes, y que tu humor a veces es un humor caricioso, simpático, lleno de ironía, pero que en ocasiones puede ser hasta una espada. Eso tienes que preguntárselo a la gente, ¿sí? No sé. Y luego hay una Yo cosa... trato de ser amable, a veces no puedo, a veces es más fuerte que yo. Y luego me han hablado muchísimo de tus dibujos, de que has hecho 2 exposiciones de laberintos. Ah, sí. Yo no sé dibujar, Yo que para escribir no soy nada ingenuo, para dibujar soy muy ingenuo. Es una compensación. He podido encontrar 2 dibujos tuyos. No me digas. Sí, señor. ¿Cómo? Ah, secreto. Aquí tenemos uno de los laberintos de Manucho. Eso no es un laberinto. O lo que sea. Bueno, el laberinto lo veremos después. Este es un dibujo. Ojo con las flores. Cada flor te mira. Manucho, qué bonito. ¿Y de dónde lo has sacado? Bueno, eso no te lo puedo contar. Eso no tengo idea. Y este es otro dibujo de Manucho. Del año 74. Sí, señor. Y laberintos también tengo uno. A ver. En forma de pañuelo. Eso es más raro, porque se hicieron muy pocos. Muy pocos. Es un poema Sí. en forma de laberinto rodeado de estas Hojas. hojas que son ojos. Esto era un italiano que fabricaba sedas, cosas de seda en Buenos Aires, que me regaló, me dijo, si tú quieres, tú haces un dibujo, yo te lo estampo y te regalo una docena de pañuelos, estampados así, en distintos colores, y me los regaló. ¿Y dónde has sacado eso? Bueno, y además sé que has dibujado también... ¿De dónde has sacado? Son algún rarísimos. vestido, son rarísimos, fruto de nuestras investigaciones previas. Me han dicho que dibujaste vestidos también para tu sobrina Paula. Sí, le he dibujado un vestido a Paula, puesto, me acuerdo de una cosa con flores, sí, me acuerdo, sí. Mira que sabes cosas sobre mí, me gustaría saber algo de ti. Bueno, pues ya empezaremos después con la... Esto es muy desproporcionado. No, pero es que lo que le interesa a nuestros espectadores es la vida de Manuel Sí, no, pero Mujica Lainez. estás preocupándome. Aquí lo que pasa es que a veces ponemos los acentos, los ponemos mal. Hay una cierta tendencia a decir Mújica Lainez. y Laínez. Eso me dijo Américo Castro, una vez hace muchísimos años. Me dijo, usted está todo mal acentuado. Usted es Mújica Lainez. Pero qué horror, le dije yo, qué horror, qué mal suena eso. No soy Mújica. Y otra cosa de la que me han hablado es de los famosos álbums, los álbums collage. Los álbums collage. Esos álbums los empecé hace que hará 11 o 12 años. Estoy en el tomo 8. Son unos álbums gordos así, de esos de los periodistas, de pegar cosas.
Bueno, yo estaba enfermo con hepatitis, estuve 4 meses en cama, me aburría. Y en esa época, ¿qué hice? Traduje Las mujeres sabias de Molière, me acuerdo en esa época, en verso, que se dio en el Teatro General San Martín en Buenos Aires después. Bueno, y luego que terminé esa traducción y no sabía qué hacer, me acordé de que había en casa, arriba, como en toda casa grande, había una cómoda llena de fotografías viejas, de familia o cosas. Entonces mandé pedir al diario La Nación un álbum de esos nuestros, de recortes, y empecé a pegar las fotografías de mi abuela, de las tías, y papá, y qué sé yo qué. Y cuando había pegado así 10 páginas, o 12, me dije, pero estás haciendo una cosa muy aburrida. Yo, no, hay que cambiar esto. Entonces empecé a pegar fotografías, pero abajo escribía sobre esas personas, lo que pensaba de ellas, o lo que sabía de ellas, o anécdotas. Y bueno, ya estoy en el tomo 8, y hay collage, y después ya fui, claro... Ampliando. Sí, porque ya recortaba cosas de revistas y tal. Tarjetas postales. De todo hay ahí. Me gustaría saber Son algo... mis memorias gráficas, que es lo que ahora se usa, porque ya la gente no tiene mucha paciencia para leer, pero para mirar eso, no sabes tú, se los arrebatan ahí en el paraíso, para verlos. No sería mala idea publicar alguno de estos tomos. Eso me han dicho que, ¿por qué? Puesto que tienen 200 páginas cada uno, y hay 8 tomos, fíjate, 8 por 2 son 1600 páginas, que por qué no elegía yo 300, 350 páginas, y las reproducían tal cual, ¿sabes? Yo tengo una letra muy clara, con la letra y todo y tal, y que eso se iba a vender muchísimo. Bueno, algún día puede ser. Sería un libro bastante de acuerdo con la época, un libro de imágenes. Un libro muy de ahora, sí, sería un libro muy de ahora. Muy bien, me gustaría saber algo de los 3 hijos de Manucho. Bueno, el mayor se llama Diego, es periodista, está en el diario La Nación, es muy alegre, muy simpático, muy divertido es casado. Todos mis hijos se casan 2 veces, pero la primera vez es para ver cómo es la cosa y la otra vez parece que es la verdadera. El humor de Manucho. Después viene mi hija Ana, que es la que se parece a mí, que es una chica nerviosa y buena escritora. Yo le estimulo a que escriba, pero en fin, no sé, yo creo que lo va a hacer, porque ya lo ha hecho y tiene que seguir haciendo. Y luego viene Manuel, que es locutor de radio, que es el más chico, es con el que tengo menos que ver. Vamos ahora a hablar un poco de la obra de Manuel Mujica Laínez. Debiendo advertirles y pedir por eso excusas a nuestro invitado, que ha sido verdaderamente difícil encontrar los libros de Mujica Laínez, no sé si porque muchos de ellos se han distribuido poco o porque se han agotado, y algunos no han llegado apenas. El primero de los que hemos encontrado es Canto a Buenos Aires, pero sin embargo, cronológicamente, antes hubo otro llamado... Bueno, hubo varios. Hubo Glosas Castellanas en 1936. Bueno, Glosas Castellanas es un libro de un muchacho, de un estudiante. Un libro de juventud, una reflexión sobre el Quijote y Sancho. Pero que me dieron un premio no sé cómo se llama eso, Instituto Español, no sé, de Buenos Aires. Me dieron un premio entonces. Ese fue quizá uno de los primeros premios, después vendrían muchos premios. Sí. 1938, Don Galás de Buenos Aires, que es la primera novela. Don Galás de Buenos Aires es una tentativa de novela muy influida por la gloria de Don Ramiro y bueno, que yo no he permitido que se reedite, pese que me han pedido mucho, sí, para hacer. Es una especie de estudio de la Buenos Aires de la colonia, del siglo XVII. Sí. El tercer libro es una biografía de un romántico porteño, se llama Miguel Cané, padre. Miguel Cané era el hermano de mi bisabuela, era un escritor, y yo cuento su vida, que es una vida muy, muy romántica. En 1943 aparece Canto a Buenos Aires, que es un libro muy interesante porque es un libro en el que él nos cuenta la historia y el desarrollo de la ciudad de Buenos Aires en versos alejandrinos. Es mi único libro en versos. Y es un libro que además tiene un prólogo muy interesante, que es un prólogo de Jorge Luis Borges.
Un soneto de Borges. Un sí. soneto. A Manuel Mujica Lainez. Yo tengo muy buena relación con Borges desde siempre. ¿Qué tal lees poesía? La de Borges, no sé. La de- La de Borges, como se va rompiendo, Isaac Luria declara que la eterna escritura tiene tantos sentidos como lectores. Cada versión es verdadera y ha sido prefijada por quien ideó el lector, el libro y la lectura. Tu versión de la patria, con sus fastos y brillos, entra en mi vaga sombra como si entrara el día, y la oda se burla de la oda. La mía no es más que una nostalgia de ignorantes cuchillos y de viejo coraje. Ya se estremece el canto, ya, apenas contenidas por la prisión del verso, surgen las muchedumbres del futuro y diverso reino que será tuyo, su júbilo y su llanto. Manuel Mujica Lainez, alguna vez tuvimos una patria, ¿recuerdas? Y los dos la perdimos. Estos dos versos últimos, que han sido muy comentados, alguna vez tuvimos una patria, ¿recuerdas? Y los dos la perdimos, son porque tanto Jorge Borges como yo hemos sido los dos muy antiperonistas y los dos sufrimos mucho durante el peronismo. A los dos nos echaron de nuestros respectivos trabajos, bueno, nos persiguieron. Y entonces él entiende que nosotros habíamos perdido nuestra ciudad, nuestra vida, nuestro modo de vivir en esa época. De todas maneras, y quizá deteniéndonos un poco, creo que vale la pena de hablar de las relaciones y un poco del paralelismo que hay entre las vidas, salvando muchas distancias, por supuesto, de Borges y de Mujica. Bueno, Borges tiene 10 años más que yo. Los paralelos, bueno, primero está el paralelo en los orígenes, porque tanto él como yo descendemos de familias históricas, en fin, con personajes históricos en la familia. Y ahora hay hechos a lo largo de nuestras biografías que nos acercan, sí. Por lo pronto ese que te digo, de que durante el primer gobierno de Perón, a los dos nos echaron de nuestros respectivos puestos. Él trabajaba en una biblioteca, yo era secretario del Museo de Arte Decorativo y los dos nos liquidaron. Después, en cambio, cuando vino la revolución posterior a Perón, a él lo nombraron director de la Biblioteca Nacional y a mí me nombraron simultáneamente director de Relaciones Culturales en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los dos entramos juntos en la Academia Argentina de Letras. Cuando él lo hicieron presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, a mí me hicieron vicepresidente. Eso fue en tiempos de Perón y lo pasamos muy mal, pero nos defendimos bien. No sé si incluso ha habido un premio que se han dado al mismo tiempo. No, yo he compartido un premio con Cortázar. Ah, con Cortázar. Con Cortázar. Cuando Rayuela y Bomarzo. El premio John Kennedy. Sí. El premio John Kennedy le dieron a mi novela Bomarzo y a Rayuela. Y por eso, cuando yo le escribí a Cortázar, a quien no conozco personalmente, diciendo que me daba gusto tener un premio al mismo tiempo que un hombre cuyos cuentos admiro, no sus novelas. Cuando yo le escribí diciendo eso, Cortázar me contestó con bastante gracia que podríamos hacer una edición conjunta de esos dos libros, de Bomarzo y de Rayuela, y que le podríamos poner Boyuela o Ramarzo. Gracias. Hay otro hecho que también está en ese paralelismo Borges-Mujica, que es la cercanía, el amor y la presencia de la madre. De las madres, y nuestras madres murieron casi al mismo tiempo, el mismo año y con muy poca diferencia de tiempo. Sí, es cierto también. Yo la quería mucho a la madre de Borges, que era una mujer verdaderamente excepcional. Es en verdad un personaje raro. Yo me pregunto qué hubiera sido de esa familia sin ella.
Es decir, ¿qué hubiera sido de un personaje ciego como Borges, de un personaje tan en el aire como su hermana, la pintora, del propio Guillermo de Torres, el cuñado de Borges? ¿Qué hubiera sido sin esa mujer, que era el centro, que era la que organizaba todo, que era la que los ponía en marcha, ¿verdad? Era el motor. Siempre decíamos que les daba cuerda, sí, que los hacía andar. ¿Y tu opinión de Borges como escritor? Yo creo que es un gran escritor, por supuesto. Un gran escritor. Cuando yo era joven, me costó trabajo no imitarlo. Tuve la suerte de no imitarlo, pero no fue fácil, porque era la tentación, por supuesto. O sea que prácticamente todos los escritores se nutrieron un poco de Borges, todos los escritores posteriores. Bueno, sí, Claro. Sí, han tenido mucho que ver con él, todos. Recientemente hubo una especie de debate entre vosotros. No un debate, una conversación conversación. que se publicó en La Nación, en el diario La Nación hace un mes más o menos. Una conversación en que Borges y yo evocábamos el Buenos Aires de nuestra juventud, que fue un Buenos Aires muy distinto, por supuesto, primero porque esos 10 años de diferencia marcan mucho en la juventud, y después porque las vidas nuestras fueron muy distintas. Yo era un muchacho muy mundano, muy frívolo, cosa que me fue útil después para mis novelas, por supuesto, porque mis novelas están llenas de los personajes que fui conociendo en los azares de esa vida, mientras que Giorgi era un hombre muy reconcentrado, pues por eso mismo de la ceguera y todo eso, porque él la vista tenía y perdía, y le volvía y perdía hasta que la perdió del todo. Volvamos a los libros. Después de este Canto de Buenos Aires vienen 2 biografías más, la vida de Aniceto Gallo. El Gallo. El Gallo, que tuvo un premio nacional. Un premio municipal. Los premios nacionales vienen después. Será municipal. Un premio municipal, claro, son las biografías de Aniceto el Gallo y de Anastasio el Pollo, que son con Hernández, con el autor de Martín Fierro, son nuestros poetas gauchescos. Y yo, bueno, me metí a hacer esas biografías porque mi abuela me regaló un manojo de cartas de Aniceto el Gallo, que se llamaba Hilario Ascasubi, a mi bisabuelo. Y en esas cartas, este poeta, que era un coronel del tiempo de las guerras civiles nuestras, le contaba cosas interesantes. De la época rosista. De la época de Rosas. Y yo pensé que, hombre, sería curioso escribir la vida de este personaje. Y empecé a indagar y se sabía muy poco de él. Y fui al Museo Histórico nuestro y ahí me dijo el director, pues ya viene usted al lugar justo donde está lo que usted necesita, porque aquí hay un baúl de cartas y papeles de Hilario Ascasubi que donó la familia al morir él y que nadie ha mirado nunca. Entonces yo me metí dentro de ese baúl y ahí encontré todo lo que ha servido para hacer esa vida. Tras estas biografías de los poetas gauchescos, aparece en 1949... No hice la de Hernández, que hubiera sido cerrar el tríptico, claro, porque se sabía demasiado de Hernández y se habían hecho muchas. Aquí vivieron, que es la historia o las historias de una quinta de San Isidro desde 1583 a 1924. A lo largo de 23 relatos encadenados vamos asistiendo a la vida de una serie de personajes en la historia en ese mismo lugar. Sí, sí. Es un libro el personaje es el lugar. El personaje es el lugar. Ya la idea es una idea llena de fascinación, enormemente sugestiva, como es luego este desfile alucinante de personajes que están un poco dentro de la línea de los cuentos fantásticos, aunque muy realistas al mismo tiempo, sí. ¿No le parece? Bueno. A mí me lo compraron para el cinematógrafo hace muchísimos años y tuve la suerte de que no me lo filmaran. Fue una suerte estupenda, porque lo vendí por 7 años. Si a los 7 años no se filmaba tal y cual, el libro volvía a ser mío. Lo vendí en aquella época por 300.000 pesos, que era una enorme cantidad de dinero. Les pedí eso para que no me embromaran, pues me los dieron.
y viví 8 meses en Europa, me acuerdo, con ese dinero. Y me volví y al cabo de un tiempo el libro volvió a ser mío. Estoy dispuesto a venderlo otra vez siempre que no lo filmen. Yo creo que va a ser muy difícil encontrar una ganga como esa. Bueno, digamos ahora que este libro que citamos, Aquí vivieron, también tuvo un premio, no recuerdo cuál, pero también fue premiado. Tuvo un premio, sí. El siguiente es Misteriosa Buenos Aires, que está un poco dentro de la misma tónica del Aquí vivieron, porque son también relatos, 32 relatos a través de los cuales se asiste a la... Esta edición tiene 32. Hay otra edición que tiene más. Posteriormente se han No, añadido. no, esta es la Pocket Edition, ¿no? Ah, la edición de bolsillo. La edición de sí. bolsillo. Porque después conseguí yo que esta misma edición la hicieran completa. Este libro es el libro mío que se ha vendido más, en verdad, porque es un libro que leen inclusive en los colegios. A mí me asombra que lo lean en los colegios porque hay aquí cada cuento que es tremendo. Pero en fin, ahora los niños no son lo que eran en mi época. Es la historia de la ciudad de Buenos Aires contada en cuentos, es decir, cada uno de esos cuentos es una invención mía, pero cada uno de esos cuentos implica toda una documentación, todo un estudio, en fin, para ir ubicándolo a lo largo del tiempo. Es una especie de reconstrucción animada de la vida de Buenos Aires Sí. a través de los tiempos. He tenido también, para hacer este libro, en realidad mi propósito era darle a la ciudad de Buenos Aires, que ha tenido una vida tan pequeña y tal, darle perspectivas casi mitológicas, entonces vinculándola con los grandes temas universales. Entonces hay cuentos, por ejemplo, hay una carta de un personaje de Voltaire en Candide, escrita a Voltaire, me parece. Hay una carta de un enano, hay una carta escrita desde Buenos Aires por unos pillos, unos pordioseros y tal, al enano del cuadro de las Meninas, al Nicolásito Pertusato, ese que tiene el pie arriba del perro. Hay un cuento que es sobre un personaje que al morir, es una cosa que se dijo, que al morir se da cuenta de que él es el hijo de María Antonieta. Al morir se da cuenta de eso. Al morir recuerda que es eso, que él es Luis XVII. Y así sucesivamente, hay varios cuentos así. Y sobreviene después la famosa saga, Sí. la saga de la aristocracia porteña o de la oligarquía, como han dicho otros analistas y críticos de la obra. Son 4 tomos, Los ídolos, La casa, Los viajeros e Invitados en el paraíso. El primero de ellos, Los ídolos, consta de 3 partes, aunque se pueden leer independientemente, sin embargo constituyen una unidad en sí misma. Te voy a decir por qué, Porque cuando yo escribí Los ídolos, en verdad yo era todavía un escritor bastante nuevo. Cuando lo llevé a la editorial sudamericana, que es la que lo publicó primero, porque esta es otra edición, cuando lo llevé me dijeron, pero esto es muy corto para hacer un libro. Tú debieras agregarle 2 partes más a esto, o escribe 2 cuentos. Entonces yo le agregué 2 partes y ya quedó. Por eso las tiene. Pero en realidad Los ídolos es la primera parte, que es muy redondo. Es la primera parte, que es la de ese famoso escritor de un libro también llamado Los ídolos, o de un poema llamado Los ídolos. Un libro de versos. Un libro de versos, que luego resulta que no es el autor. Que probablemente no es el autor. Que ha vivido de la fama de otro. Exacto. Que se llama Juan Romano. Juan Romano. La casa, que es el segundo de los tomos de esta tetralogía, dicen los críticos que es la más lograda de las 4 obras de la saga, empezando porque ya parte de un punto de vista enteramente nuevo, que quien habla en primera persona, quien narra, es la casa, es el edificio. Mientras lo están demoliendo, cuenta su vida. Cuenta su vida. Mientras lo van demoliendo, mientras va sufriendo, porque empieza diciendo que le arrancan los escalones de mármol y tal y cual, y empieza a evocar, hasta que ya no queda nada de la casa. Los viajeros es la tercera de esta serie. ¿Qué te gustaría decir de Los viajeros?
Los viajeros en verdad me fue inspirado por mi familia materna, que ellos sí habían estado en Europa y todo eso, pero vivían preparando un viaje, vivían preparando un segundo viaje que nunca realizaron. Y entonces estos viajeros inmóviles, el punto de partida fue esa idea. Claro que yo hice toda una novela complicada alrededor de eso. Y el último, Invitados en el Paraíso es el primer libro mío en que figuran personajes tomados de la realidad, en que hay, sí, personajes nuestros de Buenos Aires que se reconocen metidos allá dentro de ese libro. Así como hubo un premio importante para los ídolos, hubo dos grandes premios para Invitados en el Paraíso, el Gran Premio de Honor y el Premio Nacional de Literatura. Estos cuatro libros, en el fondo, recogen toda esa experiencia de personajes. Sí, de toda esa vida de mi familia historias, y todo eso, y de mi juventud misma, de lo que yo había visto, de la época de bailes, de fiestas, de tal, de cual. Llegamos a la que se considera por la crítica la obra cumbre de Manuel Mujica Laínez. Dicen algunos amigos suyos que está harto de que le hablen de ella porque realmente se ha convertido ya en un peso. Mira peso lo que glorioso. es un ladrillo. Vean ustedes qué tomo impresionante es. 650 páginas, creo que tiene. Cerca de 700 páginas, sí. Es Bomarzo. Bomarzo es un libro en el que hay que detenerse sin más remedio porque realmente significa un esfuerzo tremendo. Está escrito casi en 3 años de labor. Ha habido que hacer una documentación, una reconstrucción impresionante de la vida del duque Pier Francesco Orsini. Y ahí, naturalmente... Mi vida anterior. Que es la vida anterior, una de las vidas anteriores de Manucho. No es exactamente una historia novelada, no es tampoco lo que se llama una novela histórica. Hay una serie de elementos nuevos que ha introducido el autor que le confieren un sentido y unas características, en cierto modo, singulares dentro de este tipo de narraciones. La primera, quizá, que hay que destacar para el que no haya leído la obra, es que el narrador en primera persona está contando su vida después de 4 siglos de haber muerto. Sí. O no haber muerto. O no haber muerto, que ahí está Eso siempre. se sabe en la última página. Y no hay que contar el secreto. Esta ha sido, dicen, la obra más vendida de Manucho, con no sé cuántas ediciones. Sí. Esta es la que está traducida por los alemanes, por los ingleses. Hay también una edición norteamericana, por los italianos, por supuesto. Es por esta obra que los italianos me hicieron a mí commendatore. Es el sueño de todo italiano. Pues yo he realizado ese sueño. Yo soy commendatore. Y esta es la obra que inspiró al gran compositor Alberto Ginastera para hacer, primero creo que fue una cantata, y más tarde la ópera Bomarzo, inexplicablemente prohibida en la Argentina, creo que por el general Onganía, y estrenada entonces en Washington y representada más tarde en Nueva York. Es decir, primero se estrenó en Washington porque era un encargo de los norteamericanos a Ginastera. Exacto. Después el año siguiente se dio en Nueva York y cuando se iba a estrenar en Buenos Aires fue prohibida con el argumento de que era una obra inmoral. Ellos, este libro tenía el Gran Premio Nacional y se seguía vendiendo muchísimo y no estaba prohibido, por cierto, y la ópera se prohibió. Y estuvo prohibida un tiempo, no sé, después cambió el gobierno y en cambio se dio la ópera con gran pompa en Buenos Aires, en el Teatro Colón, y Ginastera y yo asistimos al estreno desde el palco del alcalde de Buenos Aires, del intendente de Buenos Aires. Los tiempos cambian. Sí, por supuesto. Hay Pero una es novela... muy útil que a uno le prohíban las cosas, es utilísimo. Yo, desgraciadamente, después no lo he conseguido. He conseguido lo de esto, que después se multiplican las ediciones, los otros no me los prohíben. Habría que pedir, por favor. Bueno, hay que ver cómo se arregla eso. Aparece después, en 1965, otra novela realmente muy importante, que es una novela de ambiente medieval que no hemos podido encontrar aquí. Que es El laberinto. No, El unicornio. El unicornio. El unicornio, que es la Edad Media francesa. Sí, porque yo hace muchos años soñé con hacer un tríptico que después de todo realicé, que era hacer una novela del Renacimiento italiano, una novela de la Edad Media francesa y una novela, que es El laberinto, de la
la época posterior a la conquista de América, una novela española, una novela que empezara en España y terminara en América. Y lo he realizado, sí, estudiando. El unicornio es una novela exótica, llena de fantasía, con una imaginación sí, es contado por un desbordada. hada, contado por un hada, todo entero, por el hada Melusina. Y hay un tema A mí me extraña muchísimo que los franceses no lo hayan traducido, ese libro, porque es un libro para ellos. Bueno, pero no lo han ¿acaso hecho. ocurre un poco como con El laberinto, que es un libro que yo pienso que en España conoce muy poca gente y que todos los españoles estarían felices de leer? Yo creo que yo voy a tratar de conseguir, porque acá a mí me han pedido editoriales de acá, editoriales importantes, me han pedido libros. Yo voy a tratar de que la editorial que publicó El laberinto en Buenos Aires, y que es la que ha publicado todos mis libros, me deje publicar El laberinto acá, como me permitió hacer esa edición de Bomarzo acá, que esa es de Planeta. Y hay un tema, una preocupación subyacente en este libro que no tenemos aquí, en El unicornio, que es el tema de la inmortalidad, que está presente también en está en muchas Bomarzo, obras. También está en Bomarzo y sí. está en otras muchas obras. Sí. El libro siguiente, 1967, sí lo tenemos, es Crónicas Reales, que aparentemente es un libro de cuentos dirigidos a los niños. Digo aparentemente porque en el fondo, aunque empieza incluso con una cita de Rubén Darío, que dice: cuentos quieres, niña bella, tengo muchos que contar. Pero la verdad es que es un libro más bien para adultos, aunque con una cierta intención moralizante, ¿no? Es un libro, este libro es mi desquite, mi venganza sobre la historia. Después del gran trabajo que significó escribir Bomarzo y El laberinto y el unicornio, estudiando y con el horror del anacronismo y demás, con este libro me vengué. Acá yo inventé una dinastía de reyes europeos, todos falsos, y les hice hacer barbaridades, como se me dio la gana. Y este también. Este es precioso libro porque es un libro que narra, bueno, se inventa la fundación de una ciudad americana. La fundación, la vida, las costumbres, y pone en toda pie la ahí historia de una ciudad americana es también, sigue siendo mi desquite contra la historia. Acá cuento toda la historia inventada de un país de América y tal y cual. Este es un libro que es fascinante porque es un libro que está escrito por su perro, que es este perro que está aquí retratado. Es un whippet que se llama exactamente Cecil. Cecil. Yo le puse Cecil porque me lo regalaron el día que conocí a Cecil Beaton, el escritor inglés, el escritor fotógrafo. Y le puse Cecil y bueno, y me hice amigo de este perro, que lo tengo siempre conmigo. Y se me ocurrió que él contase mi vida en Córdoba. Y ahí está contada. De modo que es una biografía del perro, pero es también una biografía de Mujica, en la que el perro, por una suerte de amor hacia su amo, acaba por penetrar dentro de su propia conciencia y de leer en sus pensamientos y de saber lo que siente. Sí. ¿Qué sintió él cuando se vio el libro? No se enteró, por supuesto. No sé, desde entonces el carácter ha cambiado, el carácter de este perro. Yo pienso que no le ha gustado, no sé. Es un libro que revela muchísimas de las cosas, aunque ha dicho Manucho que en todos sus libros hay revelaciones para el que sepa leer y entender acerca de su verdad humana. En todos los libros hay autobiografías, ciertamente. Por supuesto, en todo libro de todo escritor. No hay escritor capaz de liberarse. Difícilmente, no sé. El laberinto, que aparece en 1974 y del que empezamos hablándoles a ustedes al comenzar el programa, es este al que hemos aludido repetidamente, que es un libro bellísimo, es un libro que me parece realmente uno de los más logrados y que también supone un esfuerzo enorme de sabiduría y de documentación, de reconstrucción de una época. Pero que esté escrito así medio en broma, por suerte, porque si no sería muy pesado. El viaje de los 7 demonios es el libro aparecido en 1974, donde Mujica Laínez, que es un escritor de cambios desconcertantes, un hombre que es incapaz de estar siempre en una misma línea, que supera todo riesgo de monotonía, nos ofrece un derroche de imaginación, de gracia, de sabiduría, y es la historia de una misión especial de los 7 pecados capitales. Sí, ¿no? Son 7 demonios que holgazanean en el infierno a quienes el diablo
confiere la misión de ir a la tierra a tentar. Cada uno de ellos es el especialista de uno de los pecados capitales. Entonces les da un reloj y un mapa, a ver si no me equivoco. Y entonces ellos salen volando y volando y volando, y de repente suena el reloj, y el reloj en vez de marcar una hora, marca un año en el tiempo, y el mapa indica un lugar. Y eso sí que no me acuerdo cómo era el truco. También se indica cuál de los pecados capitales es el que va a tener que funcionar en ese lugar y en ese año. Y bueno, por ejemplo, me acuerdo que todos son muy contradictorios. Por ejemplo, la envidia tiene que tentar a la última emperatriz de la China, que era una mujer que tenía todo, que no podía envidiar a nadie. Y ella envidia. La soberbia tiene que tentar a la viuda de Gilles de Rais, que era aquel hombre terrible que asesinaba chicos después de violarlos y qué sé yo qué, en la época de Juana de Arco, y a quien lo habían ajusticiado. Y la viuda de ese hombre es la mujer más humillada del mundo, y hay que tentarla con la soberbia. Y así sucesivamente, y lo van logrando todos. Esos 7 diablos o demonios son Lucifer, o la soberbia, Mammón, o la avaricia, Leviatán, o la envidia, Belcebú, o la gula, Satanás, o la ira, Asmodeo, o la lujuria, Belfegor, o la pereza. Sí. ¿Los pecados capitales siguen siendo los pecados capitales? ¿O el hombre de hoy tiene otros pecados capitales que son probablemente peores que esos? Bueno, supongo que lo sabrá, pero yo no me meto con la teología, che, por eso no. El último de los libros, que es un libro que hemos tenido la suerte de que nos llegue en propia mano, ha sido tan gentil en traérnoslo Manuel Mujica Laínez, es Sergio. Primera edición, noviembre del 76, segunda edición, febrero del 77, tercera edición, también febrero del 77. Y se está haciendo ahora la cuarta. Yo sé que una de las ediciones de 10.000 ejemplares se vendió en un día. Es una novela extraordinariamente bella, que no se parece en nada a todas las anteriores, que está entre la realidad y la fantasía. Es una novela que nos narra un poco los infortunios de la virtud y de la belleza, como se ha escrito ahí en la solapa. Sí, de la belleza sobre todo. De la belleza. Y ahora hay el que va a salir, el que me va a obligar a volver a la Argentina en septiembre, porque yo ahora este viaje lo prolongo, y me quedaré junio en España y julio en Francia y agosto en Italia, pero en septiembre tengo que volver a la Argentina porque aparece el próximo libro que se titula Los cisnes. ¿Qué le parece España y qué le parecen las letras españolas? A mí España me hace muy, muy feliz. Yo supongo que son mis sangres españolas las que me hacen sentir aquí en mi casa. Las letras españolas, yo soy un viejo lector, yo creo que me he quedado en Valle Inclán, pero me gustan, sí, siempre me interesan. Y me gustó mucho Lorca, pese a mi amigo. Muchísimo, y le conocí, por supuesto. Y de los demás escritores argentinos, hemos hablado antes de Borges, habría que citar, por ejemplo, a Cortázar, del que hemos hablado un poco, ya dijo Manucho que le gustan los cuentos muchísimo. Victoria Ocampo. De Victoria Ocampo yo soy un gran amigo personal y creo que es una mujer que da una testigo importantísima de nuestro tiempo. Esos testimonios de ella van a quedar como unas memorias fundamentales para explicar el ¿Y Silvina? Actual. Su hermana Silvina es una poetisa originalísima, al mismo tiempo que una autora de cuentos verdaderamente notables.
¿Y el marido de Silvina, Adolfo Bioy Casares? Adolfo Bioy Casares escribe muy bien, pero no tiene la imaginación de Silvina. Escribe muy bien, escribe con mucha seriedad. ¿Ernesto Sábato? Ernesto Sábato. Ernesto Sábato es una excelente persona, es un amigo de muchos años, es un hombre cuyo túnel me pareció que estaba muy bien, sí. Sara Gallardo, a quien está dedicado Sergio. Sergio se lo he dedicado a Sara Gallardo como un homenaje a una mujer que es una escritora verdaderamente notable, es una mujer que tiene poco más de 40 años y de quien pronto va a aparecer, yo creo que es en octubre, un libro de cuentos notabilísimo por su fantasía, que se llama El País del Humo. De los famosos escritores puestos un poco en órbita por el boom latinoamericano, ¿hay alguna predilección en Manucho entre Vargas Llosa, García Márquez, Carpentier, Fuentes, etcétera? Sí, hay una predilección, hay una predilección. El peor de todos me parece Vargas Llosa, sí. Esa es la predilección. Y bueno, por supuesto, Rulfo me parece admirable. Y es uno de los que se mencionan menos. ¿Cómo es? ¿Carpentier? Sí, Alejo Carpentier. Carpentier ese me gusta muchísimo, quizá porque me hace acordar a mí. Es verdad. Sí, me hace acordar a mí. Octavio Paz. Lo he leído poco, sí. Creo que es un poeta importante. De las gentes que ha conocido Manucho hay naturalmente nombres incontables, Bueno, quizá son infinitos. infinitos. ¿Habría alguno que se pudiera destacar por alguna razón personal, de momento, de circunstancia, de influencia? Hubo un hombre, un judío, un escritor argentino, que era Alberto Gerchunov, que curiosamente cuando tuvimos ese diálogo con Borges hace poco, los dos lo mencionamos como un hombre que nos había impresionado a ambos mucho en el curso de nuestras vidas. Era un periodista que estaba en el diario La Nación y que publicó una serie de libros. Uno de ellos ahora ha inspirado un film que es Los Gauchos Judíos. Ese hombre ha sido el conversador más notable que yo he conocido, el hombre de la réplica más inmediata e insólita, incluyendo al propio Borges, que conversa también cuando no tartamudea. Pero ese en verdad, ese sí dejó una marca en nosotros. Se dice que Manucho es un hombre abierto enteramente a la juventud y sobre todo a la gente que tiene inquietudes literarias y que tiene talento, a los cuales no solamente abre sus puertas, sino su consejo y en cierto modo su protección, ¿es verdad? Sí. Bueno, trato de hacerlo, sí. La cuestión es que sigan los consejos. Eso ya. ¿Escribes fácil? Escribo muy fácil. Sí. ¿Deprisa? Escribo rápido. ¿A máquina? ¿A mano? Escribo a mano. Escribo a mano de mañana, escribo 3, 4 páginas a mano y de tarde las copio yo a máquina y es entonces cuando corrijo, porque veo la página. Y eso se coloca la una arriba de la otra y eso es lo que va a ir al editor. No Tengo la suerte de no corregir, apenas. Releo después todo eso y retoco, por supuesto, pero yo nunca he tenido que rehacer un capítulo ni nada que se le parezca. ¿Todo eso de que eres un aristócrata desdeñoso y snob? Es una cosa que como leyenda me ha ayudado mucho, sí. Me ha ayudado mucho, sí. Porque ha puesto cierta distancia, sí. ¿Qué es lo que hace feliz a Mujica Laínez? Una conversación como esta. Muchísimas gracias.